Gracias, señor. Tiene la palabra el senador Abel Bustamante y seguidamente el doctor Mauricio Aguilar. Gracias, presidente. Sí, yo quiero resaltar la importancia de esta citación, de este debate, agradecer a quienes han participado y nos han traído una información muy valiosa que yo creo que debe conocer el país. Es una problemática, hay que reconocerlo, bastante compleja, desde el ángulo de el interés de quienes participan en esta industria y en la prestación de este servicio. Pero precisamente por la complejidad, señor director de la Aeronáutica, creemos que el esfuerzo de articulación que indudablemente hace parte de la práctica y de los hábitos de gobernabilidad de este sector, tienen que reforzarse periódicamente. El desarrollo de la tecnología que acompaña a la industria de la aviación obliga, por supuesto, a hacer mayores esfuerzos de articulación, de integración, porque son muy diversos los intereses que confluyen en esta industria y en la prestación de este servicio tan útil para la humanidad. Aquí hemos hablado de la seguridad, que es básica para la seguridad aérea, para quienes integran la complejidad de la prestación del servicio, obviamente los usuarios del transporte aéreo, y habrá que seguir trabajando muchísimo más en ese sentido, señor director. Aquí escuchamos unos planteamientos por parte de las organizaciones del trabajo vinculadas al sector, que son muy importantes. Lo significativo de esto sería que pudiéramos, como conclusión de estos debates, señor presidente, informarle a la opinión pública de las mejoras que se introducen en la prestación del servicio, porque no tiene sentido que hagamos estos debates y estas convocatorias si eso no se refleja en medidas concretas que sienta como beneficio el usuario del transporte. Aquí podemos, digamos, plantear muy bien los problemas, identificarlos, hacer los diagnósticos del caso, pero si eso no tiene un efecto práctico en el usuario, no estamos haciendo absolutamente nada. Y yo creo que la importancia de estas convocatorias con un sector tan importante como el sector aéreo debe reflejarse en medidas concretas. Medidas concretas en relación con todos los que participan en la prestación del servicio. Temas tan delicados como los que se han planteado aquí en relación con la fatiga que presentan quienes prestan directamente el servicio. Sobre eso hay que informarle a la opinión pública. No nos podemos despachar únicamente con unos datos estadísticos. Es que cada vez el estrés alrededor de todas las actividades de la vida humana son mayores, y con mayor razón alrededor de una actividad tan importante como el transporte aéreo. Por lo tanto, la política o la estrategia de seguridad tiene que mejorar cotidianamente. Y ese es el esfuerzo al que llamamos a las autoridades aeronáuticas del país. En otros países, ese esfuerzo por brindar una seguridad integral es notorio y se registra, se mide. En Colombia no tenemos esos sistemas de medición. Concurre demasiado subjetivismo en la prestación del servicio. Por supuesto, cada quien hace su esfuerzo y considera que lo está haciendo bien. Pero aquí no tenemos, por ejemplo, un protector del usuario del servicio público, una especie de ombudsman. Y entonces uno, cuando va a un aeropuerto, entra como una especie de zona gris, no sabe si va a durar media hora, 1 hora, 2 horas, un día o 2 días, como ha sucedido y especialmente en Colombia. O sea, ese es un sector totalmente desprotegido, el usuario.
Desde el momento en que pisa la puerta del aeropuerto, no sabe a qué se va a someter el usuario. Y no hay quien informe en muchos casos, como decía el senador Pedrazo. Entonces, digamos, en la medida en que este es un servicio público prestado por empresas privadas, hay que fortalecer muchísimo ese sistema de información y de comunicación hacia el usuario. Entonces, digamos, en eso sí le pediríamos, señor director, que se trabajara mucho en la información hacia la ciudadanía. Digamos que al llegar a un aeropuerto, el ciudadano tenga derecho a saber si hay una demora, a qué se debe esa demora, cuáles son las condiciones de permanencia en el aeropuerto, o no. Porque es que el impacto colateral, digámoslo así, para el usuario es grande. Puede perder negocios, puede tratarse de familiares que están con afectaciones de salud en otro lugar a donde se va a trasladar. En fin, en una ocasión que falleció un hermano mío en Houston, cuando me comunicaron del fallecimiento me fui al aeropuerto, me vendieron el pasaje, pero duré día y medio en salir del aeropuerto y no pude llegar al sepelio de mi hermano. Digamos, y cuántas historias y cuántas tragedias más no pueden suceder, y eso no lo resuelve nadie. Nadie responde por ese impacto económico en la situación de un pasajero. Entonces sí, ahí diría yo que hay que trabajar mucho con las compañías, con las autoridades, con los usuarios mismos, que haya unas normas, unas reglas del juego claras, que permitan que el que va a viajar de por sí ya incorpora un estado de estrés, tanto pilotos como pasajeros, un estado de estrés, pero si a eso se suma la situación desesperante en los aeropuertos, pues es sumamente grave. Y no hay respuesta, eso es lo grave. Lo importante, señor director, es que podamos construir unos sistemas de respuesta para la gente, una política que le llegue realmente a la gente. No puede ser el laissez-faire, laissez-passer, que las compañías hacen lo suyo y el usuario defiéndase como pueda. Aquí hay temas sumamente delicados de interés público, ese tema de los controladores es sumamente grave. Yo no creo que sea simplemente una queja de los sindicatos. Se está trabajando con mucho estrés y eso puede conducir a elevar los niveles de riesgo en la operación aérea. Eso que ha dicho aquí el representante de los controladores aéreos, hay que considerarlo. Tiene que informársele al país si se aumenta o no, y por qué razón no. Cada vez que se dé licencia para una frecuencia de viajes a una empresa, debería incorporarse en el costo de la operación el valor que se le tiene que pagar a quienes se les vaya a vincular como controladores, porque tiene que ser así. Es decir, hay que revisar el modelo de negocio y de operación que se establece con las empresas que prestan el servicio, porque si no, en este caso entiendo las responsabilidades de la aeronáutica, ¿sí? En el caso de los controladores aéreos. Claro, y los costos, si se aumenta la operación y no hay mayores ingresos, pues es natural que quien pague el pato sean la duplicación de las jornadas laborales de los controladores, y eso afecta directamente la seguridad de la operación. Entonces hay cosas elementales que se pueden revisar en protección de todos los que participan en el sector. Yo quisiera, señor presidente y señor director, adicionalmente en el caso concreto de Bogotá, traer a colación y preguntar en qué medida la búsqueda de alternativas pueden ayudar a descongestionar el aeropuerto de Bogotá. El señor director de la aeronáutica, el año pasado, creo que en el mes de noviembre, en un debate aquí, nos habló que había una disponibilidad presupuestal, si no recuerdo mal,
de 62.000 o 64.000 millones de pesos para el aeropuerto de Flandes, que históricamente se consideró como una posibilidad y una alternativa como aeropuerto de carga. Entiendo que a partir del momento en que se vinculó como superministro de Transporte el vicepresidente Germán Vargas Lleras, ese criterio cambió y se decidió pues que el aeropuerto de Flandes no cuenta como una opción que descongestione, por ejemplo, en materia de carga. Confieso que no tengo los datos de cuál es el impacto de los vuelos de carga. Sé que hubo una ampliación en el aeropuerto del Dorado, que se tiene un hangar específico para recibir esa carga que había crecido, pero lo que había gravitado en los medios políticos históricamente, tanto en la gobernación del Tolima como en la gobernación de Cundinamarca, en el mismo gobierno nacional, usted nos dijo aquí que había unos recursos para ese aeropuerto. ¿En qué medida podemos fortalecer el aeropuerto de Flandes como aeropuerto alternativo, especialmente en materia de carga? Entiendo que por estar a una altura de cerca de 300 metros sobre el nivel del mar se puede despegar con un 100% de la carga, y en cambio en Bogotá solo se puede hacer con un 65 a un 70% de la carga. Si esos vuelos de carga están congestionando, no sé, por eso pregunto, ¿por qué no pensar en esa alternativa? ¿Por qué desechar, como lo ha hecho este gobierno, la posibilidad de impulsar a este aeropuerto? Yo tengo aquí unas frases del ministro de Transporte hasta el año 2010 que planteaba justamente esa alternativa, y no entiendo por qué se cambió esa opción. El ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, el 11 de septiembre del año 2009, hace apenas 5 años, planteó que ese aeropuerto aumentará la pista para aviones de carga, tendrá una inversión estimada de 180 millones de dólares, y de desatarse los procesos a finales de este año podría empezar construcciones en el segundo semestre de 2010 y podría prestar servicio de carga estimado en el año 2013. No sé por qué se cambió la decisión, si era una de las prioridades que se venían contemplando en el sector de transporte de carga aérea. Entonces, sería conveniente, entiendo que son problemas económicos lo que adujo el superministro de Transporte, el doctor Germán Vargas Lleras, que de un solo tajo selló la opción que se tenía en esta región del país para fortalecer este aeropuerto. Todo indica que sí ayudaría a descongestionar el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Todo indica que ayudaría a disminuir riesgos en la operación aérea y podría descentralizarse en parte la carga, la congestión adicional que tiene el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Yo dejo en esos términos, señor presidente, le agradecería, señor director de la Aeronáutica, si se puede referir, así sea brevemente, a esas preocupaciones. Muy amable.